Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de la vida en el matrimonio. Hace poco hablamos del matrimonio en sí, pero ahora vamos a hablar de la vida en el matrimonio. Y tomamos como fundamento Génesis 2:24, donde dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Desde el principio y a través de la historia del hombre, el hombre los padres del hombre han intervenido en la formación del matrimonio. Esa ha sido la costumbre. Por ejemplo, aquí en Génesis 6:1 dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Los hijos de Dios y las hijas de los hombres es una referencia que se hace tomando en cuenta dos descendencias. La descendencia de Set, que fue el sustituto de Abel, y la descendencia de Caín. En la escritura se hace claramente notar esa manera como Dios se refiere a estas personas y a esta gente. Primero fue la descendencia de Caín, más tarde fue la descendencia de Cam, uno de los 3 hijos de Noé, aquel que vio la desnudez de su padre, y que más tarde fueron los cananitas. A ellos se refiere la Biblia como hijos de los hombres, e incluso Juan Apóstol en el capítulo 3 de su primer carta llega a decir que Caín era del maligno y por eso mató a su hermano Abel. Aquí los hijos de Dios no eran ángeles como algunas gentes han dicho. Se refiere a hombres. Solo hace la referencia entre hijos de Dios y los hijos de los hombres, puesto que la descendencia de Set perseveraban creyendo en Dios, mientras que los otros no tenían ese cuidado. Por eso, dice el verso 2, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas ellas. Y más tarde, el patriarca Abraham buscó esposa para su hijo Isaac. Ahí está un poco diferente. No buscó Isaac su compañera o la que sería su esposa. Fue Abraham el que tomó la alternativa. Mandó a su siervo más fiel, a la parentela de sus padres, y una vez que este siervo se presentó y le hizo saber al padre de Rebeca las intenciones o el propósito de su visita, este le dijo, he ahí Rebeca delante de ti, tómala y vete. Y sé mujer del hijo de tu señor como lo ha hecho Jehová. Obviamente en este principio, en la edad patriarcal, los patriarcas de los que estamos hablando eran hombres que creían en Dios. Ya es
de antemano sabido que en ese tiempo no existía ley escrita, ley de Dios escrita, pero Dios se comunicaba con los patriarcas y sus leyes eran orales. Luego, veamos algunos elementos fundamentales para la formación del matrimonio. Primero, es constituido por Dios. Cuando a Cristo le preguntaron los judíos allí en Mateo 19:4, respecto a que si era lícito que el hombre aborreciera a su mujer, él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Muy concreta la pregunta. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Inmediatamente nosotros pensamos en Génesis, capítulo 2, versos 23 y 24. A eso se refiere el Señor con esta respuesta. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Bien interesante esto. El hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Dejemos las cosas así como están. No necesitamos cambiar nada, aunque en el terreno de lo práctico posiblemente pasen cosas un poquito diferentes. Ya ven ustedes cómo se dice en matemáticas, que el orden de los factores no altera el producto. Me refiero a que aquí tampoco dice: dejará la mujer a su padre y a su madre y se unirá a su hombre. No dice así. En la Biblia, desde el principio, toma como punto principal al varón, así como Dios lo crió primero. Y por esa razón se le da ese tipo o esa clase de prioridad en el aspecto inicial de las cosas, de lo que estamos leyendo. Se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y dice: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, siendo así, siendo esta una gran verdad, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Es por esto que necesariamente se requiere de este conocimiento entre los participantes del matrimonio. Si alguien no ha tenido la precaución o la oportunidad, o no se ha dado el tiempo para indagar y conocer estas cosas, no significa que se debe quedar así. En cualquier momento el hombre, la mujer, puede darse esa oportunidad y conocer el origen del matrimonio en el aspecto en que Dios lo ha criado. Porque el punto inicial aquí nos dice que es constituido por Dios, es decir, desde el principio y en lo sucesivo, se sigue estableciendo todo matrimonio sobre los preceptos creados para el mismo. Desafortunadamente, las sociedades que han evolucionado tanto que en muchos lugares ya no se cree en el matrimonio, piensan que es algo obsoleto, que ya pasó de moda y que no tiene ningún valor. No es así. El matrimonio sigue siendo matrimonio tal como Dios lo creó y así será hasta el final. Y yo acostumbro decir: lo crea el hombre o no lo crea, lo acepte el hombre o no lo acepte. El hombre no tenemos nosotros los humanos ninguna autoridad para cambiar nada de lo que ha sido criado, de lo que ha sido establecido por Dios. Por mucho que digamos, hagamos, pensemos, no
no hay en nosotros ningún cambio de las cosas que Dios ha hecho y que Dios nos ha dado. Así que no son ya más dos los participantes del matrimonio, sino una sola carne, un hombre y una mujer. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Su desarrollo y su permanencia del matrimonio es o se funda en su santa ley, la ley del matrimonio en las Sagradas Escrituras. El apóstol Pablo escribe en la primera carta a los Corintios lo siguiente: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Ese consejo final es muy importante, porque desafortunadamente, no solamente en nuestro tiempo, y esto a nivel mundial, aun cuando la Biblia ha llegado a todos los rincones sociales del mundo, se desconoce el principio bíblico para el matrimonio. Entonces, debemos poner atención todos los que creemos en Dios y hacer firme estas verdades como Dios las ha dado, como Dios las ha hecho. Dice que la mujer casada está ligada por la ley mientras el marido vive. Por eso se dice que el matrimonio es para toda la vida. Y esto debe de ser sabido entre los que van a formar su matrimonio, que va a ser para toda la vida. También acostumbro yo decir, el matrimonio, como la vida misma, no es un juego. Es algo serio, es algo valiosísimo, es algo que se debe tomar con mucha responsabilidad, con mucha honestidad, sinceridad, porque de allí emana la sociedad misma. Entonces es importante saberlo. Su honorabilidad del matrimonio y la fidelidad del mismo se dan en la observancia de su ley. Solamente observando cuidadosamente la ley que Dios ha establecido para el matrimonio, se podrá vivir plenamente en la honorabilidad que le corresponde al matrimonio y en la fidelidad. No conocer u olvidar la ley de Dios para el matrimonio es un riesgo. Trae muchísimas cosas incorrectas para el matrimonio. Romanos 7:2 dice: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Hasta ahí llega el matrimonio, hasta la muerte. La muerte termina con este contrato, que es un contrato matrimonial que Dios nos ha hecho, Dios nos ha dado. Y así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, es decir, que ha adulterado el matrimonio, porque el matrimonio es una unidad, no son dos, es una sola carne, conformada del marido y de la esposa. Incluir aquí una tercera persona equivale a adulterar el matrimonio. Entonces, si se uniere a otro varón estando todavía con vida los dos, será llamada adúltera. Pero si el marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido no será adúltera. En Hebreos 13:4 dice: honroso sea en todos el matrimonio. Es algo honrosísimo, como dice aquí: limpio, santo, justo, bueno. Honroso sea en todos
el matrimonio y además el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Recuerdan lo que vimos en el otro estudio que hablamos también del matrimonio? ¿Cómo es que el Señor los bendijo a ambos cuando los crió? Y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Esa es una bendición. Les decía que el término fructificaos se hace referencia allá en Génesis capítulo 1 al hecho conyugal, a el acto sexual de la pareja. Es una bendición de Dios. ¿Por qué? Porque de ahí viene la reproducción de la especie. Por eso aquí vuelve a recalcar el verso 4, que el matrimonio debe ser honroso como Dios lo ha criado, pero también el hecho es el hecho conyugal. Debe ser sin mancilla, limpio, como Dios lo ha hecho. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Saben una cosa, amados hermanos? Estoy absolutamente convencido después de una vida de matrimonio pues ya bastante larga. Ahora verán, 35, 40, más de 50 años de matrimonio que Dios me ha dado. Pero ahora con el conocimiento de Dios, que realmente un matrimonio constituido correctamente no podrá cometer el adulterio, no podrá incurrir en la infidelidad, ni uno ni otro, si en verdad conocen lo que es el matrimonio a la luz de la Sagrada Escritura. No hay manera que la conciencia, que el corazón permita cometer infidelidad matrimonial siendo una institución tan sagrada, tan santa, tan honorable o honorífica. Nadie se podría atrever a la infidelidad. Pero no solamente el matrimonio, muchísimas cosas que nos ocurren en esta tierra. Ahora les digo abiertamente, ¿saben dónde está su origen? Como la mentira, la maledicencia, el odio, la envidia, muchísimas cosas que ocurren en la vida humana y aún en algunos que están en Cristo. ¿Saben de dónde viene todo esto? Bueno, usted dirá, de la rebeldía, ¿verdad? De la incredulidad, de la desobediencia, sí. Pero yo creo que más allá de todo eso es la falta de conciencia, la falta de amor y de temor a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay, lo voy a decir de esta manera, no hay, como se dice en el mundo secular, no hay una cultura de temor y de amor y de obediencia a Dios. No, en este mundo la mayor cantidad de gente hemos sido forjados humanamente hablando en culturas así, en una cultura sin Dios, en un mundo cargado de costumbres, pero costumbres que no tienen nada que ver con la vida de Dios, nada que ver con la dirección del Espíritu Santo. Y por eso cuesta mucho trabajo vivir la vida de acuerdo a la voluntad de Dios, aún teniendo la instrucción y la guianza del Espíritu Santo, aún se dificulta en muchos casos. Pero vamos, feliz el hombre que encuentra esposa conforme al orden que Dios ha dado. Yo se los digo sinceramente y con toda humildad y respeto, como padre de 7 hijos, 4 hombres y 3 mujeres,
Cuando mis hijos vinieron creciendo, llegaron a jóvenes, a adultos, yo siempre decía, para mis hijas quiero los mejores maridos, hombres justos, hombres piadosos, hombres entendidos o de buen juicio, hombres libres de vicios, hombres responsables, hombres honestos, hombres que las amen y las respeten. Yo tenía muchísimas cosas que yo pedía para los que fueran maridos de mis hijas. Pero no, yo mismo reflexionaba y luego yo mismo me preguntaba y me respondía, ¿y para mis hijos? Ellos son hombres. Pues para ellos quiero lo mismo. Quiero que sean maridos de verdad, hombres justos, hombres de bien, hombres de Dios. Pero ¿saben a la conclusión que yo llegaba como padre? Bueno, ¿y de dónde saldrán esos buenos maridos para para mis hijas y esos buenos maridos para mis nueras? ¿De dónde vendrán? Esos no nacen, se hacen. Hay que hacerlos, ese es el trabajo de los padres. Entonces yo me di a la tarea de educar y de enseñar a mis hijos varones y a mis hijas mujeres lo que es la buena voluntad de Dios. Y hasta estas fechas, gracias a Dios, todos viven y están casados. Y ahí están. Todavía sus matrimonios siguiendo adelante. ¿Pero por qué? Por el trabajo. Porque se cultiva al hombre desde los primeros años de vida. Y como dije hace un momento, se le va haciendo una costumbre, se le va formando una manera de vida de acuerdo al conocimiento de Dios. Entonces la Biblia, mire lo que dice, feliz el hombre, dice mi comentario, que encuentra esposa, pero no nada más una mujer para unirse en matrimonio, sino una esposa que dé, como dicen en lo secular, ¿verdad?, que dé el perfil de una verdadera esposa conforme a la voluntad de Dios, conforme al orden que Dios ha dado. Aquí hay un proverbio, el 18:22, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Qué bonito, qué fortuna. El que haya esposa, haya el bien, pero también alcanza la benevolencia de Jehová. Le da a ella bien, la mujer, a la esposa, al marido, y no mal, todos los días de su vida. A usted le parecerá esto un poco utópico. ¿Qué quiere decir esto? Algo irreal, algo ficticio, algo que no existe o no puede existir. Que haya una mujer, una esposa que solamente le dé bien a su marido todos los días de su vida y no mal. Difícil, ¿verdad? Y permítame que lo diga así, pero pues conocemos muchísimos, miles de matrimonios, incluso hemos convivido con unos, otros simplemente hemos hecho alguna especie o grado de amistad. Pero esto parece imposible. Pues no nos parezca imposible. En la enseñanza de Dios esto es correcto, esto es lo que sucede. Por algo dice el que haya esposa, haya el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. Le da a ella. ¿Y qué si lo cambiamos? Le da a él también a ella. Solamente bien todos los días de su vida y no mal. Qué hermoso es el matrimonio. No hay nada mejor que la vida en matrimonio. No quiero decir que la vida de soltero no sea buena, claro que es buena. Pero la vida en matrimonio realmente tiene
sus bendiciones y sus ventajas. También tienes muchas responsabilidades. 3 columnas inquebrantables que sostienen el matrimonio. Yo pongo aquí estas 3 columnas como ejemplo. Primero, el amor mutuo, el amor de Dios. Este debe ser recíproco. La justicia, también la justicia de Dios. Y el respeto. Estos 3 elementos o valores espirituales deben sostener el matrimonio todos los días de su vida. Hablemos un poquito del amor verdadero en el matrimonio. El amor en que debe estar fundado el matrimonio significa sacrificio, significa protección, significa cuidado a la persona amada. Esto debe ser una realidad en todos nuestros matrimonios. La Escritura dice en Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, un imperativo de Dios. Amad a vuestras mujeres. Acostumbro decir esto. ¿Para qué me casé? ¿Para qué nos casamos? ¿Para amar o para odiar a la compañera, a la esposa? Nos casamos por amor y para amar. Y entonces, este imperativo no nos debería de realmente dar ningún trabajo. Maridos, amad a vuestras mujeres. Claro, para eso las buscamos. Además, las buscamos en oración, pidiéndole a Dios la dirección y que nos llevara a aquella que debería de ser nuestra esposa. Y así pasó. Entonces, no podemos odiar a la compañera que Dios nos ha dado. Pero luego se da un ejemplo maravilloso aquí. ¿Cómo debemos de amar a la esposa? Pues así como Cristo amó a su iglesia. Y por eso dije que el amor implica o significa sacrificio, protección, cuidado de la persona amada. Cristo amó a la iglesia entregándose a sí mismo por ella, dando su vida por ella. Así que usted y yo tenemos esposa, hemos de aprender esto y alcanzar en el terreno de los hechos esta madurez, este conocimiento de llegar a ser tal nuestro sacrificio, nuestra dedicación, nuestra entrega a la persona amada, demostrar el amor de esta manera. Verso 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y dice el 29, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Esa es la primera columna en la que se debe sostener el matrimonio, el amor verdadero, en el amor de Dios. Aquí no debe de haber odio, aquí no debe de haber rencor, aquí no debe de haber... Le hago notar algunas cosas. En el matrimonio debe de estar libre de celos, está libre de malicia, debe estar libre de desconfianza, debe estar libre de engaño, debe estar libre de infidelidad, debe estar libre de todas esas cosas dañinas y perversas que hacen mucho mal a las parejas. Y debe abundar el amor, la justicia, el respeto, entre muchísimos valores más que le corresponden. Pero vamos hablando solamente de estas 3 columnas fundamentales, perdón, que sostienen el matrimonio en nuestro mundo. Porque somos miembros de su cuerpo, esto es maravilloso, fíjese bien. Amen a sus mujeres, dice lo que acabamos de pasar, como a sí mismos.
Nadie aborreció jamás su propio cuerpo, a su propia carne. Lo cuida, lo sustenta, así como Cristo lo hace con la iglesia. ¿Y por qué se nos dice que lo amemos así, como si fuese nuestro propio cuerpo? Porque somos miembros de su cuerpo. Aquí fíjese a qué se refiere. Al cuerpo de la esposa. Somos miembros de su carne y de sus huesos, aunque hace una contrastación o una comparación con la iglesia para referirse a la esposa de lo que estamos hablando. Aquí está bien claro que se refiere a la esposa, porque somos miembros nosotros de su cuerpo, porque somos una sola carne y somos miembros de su carne y de sus huesos. ¿Se acuerdan lo que pasó, lo que ya leímos? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y no serán ya más dos, sino una sola carne. Bueno, por eso se nos pide que amemos a la esposa como a nosotros mismos. Y dice, por esto dejará el hombre, allí está la respuesta a lo que les estoy explicando. El hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ahí se funda el amor de esposo a esposa y de esposa a esposo. Como dije, el amor de Dios en el matrimonio debe ser recíproco. Debe estar de uno al otro y del hombre a la mujer, de la mujer al hombre. El amor significa, además de sacrificio, tolerancia, compasión y unidad y muchas otras cosas que significa el amor. Pero aquí dice, soportados unos a otros y perdonados unos a otros, así si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Por eso dije que significa tolerancia, compasión y unidad. Porque cuando hay alguna queja respecto a lo que sea en el matrimonio, de parte de la mujer al marido, aplicar estos valores. El perdón que se nos dice ahí, la tolerancia, como puse yo aquí, la compasión, la unidad, para que no haya desorden en el matrimonio. Y sobre todas esas cosas que arriba dijo, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. No acabaríamos en esta tarde de explicar lo relacionado al amor como vínculo perfecto. El amor es el lazo en que se guarda la iglesia, el amor de Dios, el amor de Cristo, y lo podemos aplicar al matrimonio. Como vínculo, que es el cordón o el lazo, la cadena perfecto, es irrompible, es interminable, es perfecto. Y el amor aplicado, donde se aplica, solamente hay triunfo, victoria, solamente hay bien y no mal. Porque el amor, si usted lee con cuidado el capítulo 13 de la primera de Corintios, a partir del verso 4, se va a dar cuenta que no hay manera de que donde está el amor de Dios, no hay manera que haya alguna destrucción. Por ejemplo, en el matrimonio donde realmente se practica el amor verdadero, el amor de Dios, jamás de los jamases va a haber división. Es decir, nunca va a haber una separación, nunca va a haber un divorcio, nunca va a haber una infidelidad, nunca va a haber un engaño, nunca va a haber nada malo o nada que lo destruya. ¿Por qué? Porque mire, allá dice, el amor es sufrido y da muchas características. Pues la primera, el amor es sufrido, como decíamos, sacrificio. Cristo sufrió la cruz por amor, por usted y por mí. Pero cuando a él lo agredieron, cuando él
lo provocaron a violencia pegándole de cachetadas y de bofetadas, Él no respondió de la misma manera. Y nos mandó a cualquiera que te pegue en la mejilla izquierda, volteale también la derecha o a la inversa. ¿Por qué? Porque el amor es sufrido, todo lo sufre y todo lo soporta. El amor es irrompible, es perfecto, no hay nada que lo pueda destruir, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, nada, absolutamente nada. El amor es perfecto y ese es el arma potente que Dios nos ha dado para vivir en este mundo, su gran amor, y lo derramó en nuestros corazones abundantemente. Entonces, que se nos pida aquí que nos soportemos unos a otros en la iglesia, cuanto más en el matrimonio, y que nos perdonemos unos a otros, y que si alguno tuviera queja contra otro, de la misma manera, ahí está el ejemplo, que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, porque tenemos el mismo amor que Cristo tuvo y tiene, lo ha puesto en nosotros. Y sobre todas estas cosas, el 14, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Cuánta falta hace conocer, entender y vivir el amor que Dios nos ha dado? Ahora, la justicia, otra segunda columna. Habiendo amor, imposible que se derrumbe el matrimonio. No es posible. El amor es una columna inquebrantable. Luego la justicia de Dios. La justicia significa también igualdad y equidad. Qué bonito, fíjese nada más. Igualdad y equidad. Tener a la mujer, a la esposa, exactamente en el mismo nivel. No más abajo, no verla como un ser inferior. La equidad, darle todo lo que como criatura hecha por nuestro Padre Celestial le ha dado. Y dice la 1 Corintios 11:11, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Ahí está la igualdad. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo esto procede de Dios. Debemos ser equitativos. Todo lo que a la mujer le corresponde como mujer y como esposa, se lo ha dado Dios. Y debemos de ser equitativos. Luego, en el matrimonio, el marido debe darle a la esposa el lugar que le corresponde. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El respeto es la tercera columna. A la esposa es el reconocimiento de todas las cosas que por derecho de Dios le corresponden. Ya ven lo que dijo Juárez hace tantos años, el respeto al derecho ajeno es la paz. Pues en el matrimonio, el respeto al derecho divino que Dios de lo que Dios le ha conferido a la esposa es vivir en santa paz. Y a la inversa, también de la mujer al esposo. Si Dios dice que se le trate como a vaso más frágil a la esposa, ahorita lo leímos ahí arriba, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si Dios dice que se le trate a la esposa como a vaso más frágil, así debe ser. Aquí no hay nada que argumentar, pero hay que notar que no dice que es más inferior, ni tampoco dice que es más débil que el hombre. No, vaso más frágil. Pensemos en un vaso de oro. Pensemos en un vaso de madera, como Pablo
lo aplica en la primera carta a los Corintios. Pero pensemos en un vaso de cristal. A eso se refiere. Es más frágil, más delicada. Es diferente, tal vez emocionalmente hablando, en ese sentido, pero no en dignidad. No es más grande el hombre que la mujer, de ninguna manera. Y debemos de tratarla, a la esposa, los que la tengamos, como se le trata a un vaso frágil, un vasito de cristal, con mucho cuidado porque se le puede caer, se le puede romper. Entonces, vosotros maridos igualmente, ya lo leímos arriba, vivid con ellas sabiamente. Y eso es vivir sabiamente con ellas. Dale el lugar de honor que Dios le ha dado, como a un vaso más frágil. Y también dale el lugar que le corresponde como a coheredera de la gracia de la vida, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces el respeto es muy importante en la vida matrimonial. Muy importante. El amor, la justicia y el respeto deben ser recíprocos. Recordemos, en el matrimonio en el matrimonio hay un orden divino. Ninguno es esclavo, hijo, ni sirviente del otro. Esto aparentemente suena muy raro, a lo mejor muy inapropiado de alguna manera. Pero si nos pusiéramos a hablar un poco de lo que socialmente vemos y conocemos, ¡qué barbaridad! Hay casos donde es tal la violencia y los desacuerdos en el matrimonio que se ven cosas increíbles, donde algunas esposas se han excedido y tratan al marido como si fuera un esclavo. Le exigen, le mandan, lo descalifican, lo critican, lo desaprueban. Bueno, una cosa terrible. A veces se le trata como hijo, se le toma como un mandadero nada más. Y hazme esto y hazme el otro, y ve y ven, y así, de esa manera, sin ningún respeto. El marido también tiene su lugar, no es un sirviente, no es un hijo, no es un esclavo. La mujer tampoco tiene un grado fiscal en el matrimonio, solo para estar exigiendo cuentas económicas al hombre, cuando éste le entrega todo y es una persona honesta. Yo no hablo de hombres viciosos o irresponsables, no. Pero de hombres de bien, hay que tener cuidado, que es todo eso lo que descompone a los matrimonios. Por eso nuestro tema es la vida en matrimonio, cómo se debe de vivir la vida en matrimonio. En Efesios 5:24 dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Esta palabra, sujeta, a veces suena o cae muy mal en la conciencia, en el conocimiento de la esposa, porque se ha creído que si se sujeta al marido, y como dice aquí, en todo, es darle al marido la autorización para que la pisotee, para que se exceda en su autoritarismo sobre de ella y la trate sin ninguna consideración. La palabra sujetar aquí no tiene nada que ver con autoritarismo. La palabra sujetarse en todo, la palabra sujetar significa, haga de cuenta así, mire, así, agarrarse fuerte. Cuando Pablo escribió esto, este término hacía referencia a los marineros, a los barcos, cuando estaban
en medio de alta mar o en medio del mar, pasando por alguna tempestad terrible, entonces era necesario que ellos se agarraran de las amarras del barco con todo, para no ser disparados por el viento fuera del barco. Para su seguridad, así la mujer, sujétese al marido, no se suelte. Acuérdese que él lo puso Dios adelante del barco. Y ahí las mareas de la vida, los problemas, los compromisos, los deberes, todo lo que venga, él tiene que enfrentar esta situación, pero usted sujétese bien a él, no lo deje solo. Acuérdese que usted es ayuda idónea como esposa, pero no lo abandone, no lo deje solo. Y a eso se refiere. No autoritarismo de ninguna manera. Se ha interpretado muy mal todo esto. Y por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Ven ustedes? Entonces, entre el amor, la justicia y el respeto mutuos, tenemos un avance enorme para vivir la vida en matrimonio. Dice 1 Pedro 3:1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Otra vez lo mismo. Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando, vea usted, lo que el hombre debe de ver en la compañera que Dios le ha dado como mujer. Vuestra conducta casta y respetuosa. Qué bonito, qué digno de loor, de alabanza, la esposa cuando practica esa vida. Pero hay tres cosas que no se deben olvidar en el matrimonio también. Vea usted lo que viene aquí. En el matrimonio debe prevalecer siempre la dulzura, en palabras, en sentimientos, la ternura, en que el matrimonio, fue constituido en el principio. Porque en el principio, cuando el matrimonio se realiza, todo esto es prácticamente una forma de tratarse entre novios, entre jóvenes, cuando esto se da por primera vez. La dulzura, nada de palabras de amargura, nada de asperezas. Mucha dulzura en los mensajes, en las palabras, mucha ternura. Pero eso debe prevalecer, no tiene por qué acabarse. Entonces, yo le voy a mencionar aquí tres cosas que deben de estar ahí presentes toda la vida del matrimonio. Primero, los consejos del salmista acá en Proverbios 5:18. Sea bendito tu manantial, o sea bendita tu esposa, tu mujer. Y alégrate con la mujer de tu juventud. Note que esta es una poesía hebrea hermosísima. Alégrate con la mujer de tu juventud. Y luego, ¿cómo es que dice Dios que nos debemos alegrar? Como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Pero ya tenemos 60 años de casados, un ejemplo, y todavía me satisfacen sus caricias, sus apapachos. Claro, ahora más que antes, porque hemos madurado mucho. El amor ha crecido, la justicia, el respeto, la verdad, todo. Y esto le da mucho sostén, mucha fuerza al matrimonio. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Estamos en una sociedad tan devaluada que por donde quiera se oye la ruptura de matrimonios. ¿Y por qué se divorció? No, pues es que se acabó el amor. No, pues es que ya no hay amor. Y ya donde no hay amor, pues ¿qué estás haciendo ahí? ¿Saben lo que yo les aconsejo? Ya no hay amor. Pues ¿de dónde, chiquito, chiquita? Si nunca lo ha habido, nunca conocieron el amor.
Se unieron solo por deseos, nunca por amor, y menos por el amor de Dios. Si así hubiera sido, no hubiera pasado lo que está pasando. Pero esa es precisamente la evidencia más grande de que no se conoció ni se cultivó el amor. Porque mire usted lo que estamos leyendo aquí. Ámala y sea bendita tu esposa, tu esposo. Como graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Nunca rechace, nunca menosprecie el rozo físico. Es importante en el matrimonio también, aún ya envejecidos. Yo me fijo mucho cuando los matrimonios ya viejitos, 75, 80 años o más, ahí van por la calle abrazaditos. Y a mí me gusta observar esas parejas. Y a veces digo a manera de broma, tórtolos. Se ve bonito el matrimonio. Que llegue a esos años y todavía el amor está palpitante en ellos. Luego, el deber conyugal es otra cosa que también, la verdad que se desconoce mucho de esto entre los matrimonios y es necesario retomar la información de todo esto. El deber conyugal mutuo. Miren lo que dice aquí. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. ¿Qué es eso? Pues su actividad que Dios le ha dado como bendición es el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Cúmplanlo. No se crea usted esposa, no se crea usted esposo de lo que oye en el mundo, de que su marido, de que su esposa le hizo tal desaire, le hizo enojar y que ahora, como castigo, usted no va a permitir que se acerque el uno al otro por 15 días, por un mes. No lo haga. Eso no es aconsejable. Esto trae o puede traer serias consecuencias. Puede llegar a la ruptura del matrimonio. Eso no es lo correcto. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. ¿Por qué? Porque dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo. ¿Por qué? Porque es el marido el que tiene la potestad. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo. ¿Por qué? Porque la potestad la tiene la mujer, la facultad, el derecho, el poder, la disposición. ¿Por qué? Acuérdense que somos una sola carne. Y esto es la seguridad que Dios le ha dado a la pareja. Que uno no dispone de su propio cuerpo. El del marido es disponible por la mujer y el de la mujer por el del hombre. Esto es lo que Dios ha hecho en nosotros, en la vida matrimonial. No os neguéis el uno al otro, ve lo que le decía, que eso no es aconsejable. A no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, que estén de acuerdo los dos, pero aquí más adelante dice que para ocuparse en la oración, no para irse de paseo, no para irse de parranda. Habla de las cosas de la ocupación en la obra del Señor. El pacto matrimonial no lo debe de olvidar también. Es un pacto lo que se hizo. Mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué tanto castigo a Israel? ¿Por qué tanta desaveniencia matrimonial? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, hablando de la esposa, contra la cual habéis sido desleales, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. El matrimonio es un pacto que se ha establecido en la presencia de Dios y debe de ser uno cuidadoso y celoso, fiel al pacto matrimonial. Hay tantas cosas que aprender respecto al matrimonio, ¿verdad que sí? Pero es maravilloso, que si las supiéramos y las aplicáramos, otra cosa sería. La vida en familia es muy hermosa, hermana, hermano y amigo, y satisfactoria. Esto es posible con un matrimonio limpio y sano. Otra vez, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios.
Nadie ignore que el matrimonio es para toda la vida, como lo hemos visto. Y vuelvo a repetir esta escritura, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Todos los elementos del matrimonio deben de ir en ascenso, no deben disminuir todo. Como dije ya, el amor, la justicia, la verdad, la santidad, todo debe de ir en ascenso, no en descenso. Dice la escritura en Génesis 23:2, y murió Sara. El ejemplo que tomo siempre yo es el matrimonio de Abraham. Abraham, Sara, su matrimonio, sus hijos. Murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. El patriarca, ya con sus suficientes años, lloró a Sara porque la amaba. La amó mucho. Es un ejemplo de matrimonio. La amó hasta la muerte. Y así debemos de seguir nosotros el ejemplo también. Amar a nuestras esposas que Dios nos ha dado hasta la muerte. Igual a esposa, ya no le falta el respeto a su marido. Véalo y trátelo como esposo, no como criado, no como un esclavo, no como un sirviente. Trátelo con respeto y con amor y con justicia. Que estas cosas sean propias del diario vivir en nuestra vida matrimonial.